¿Se logra visualizar mi pantalla? ¿Me escuchan, chicos? Sí se ve, profesora. Ya. Pueden ver, ¿verdad? Muy bien, Camila. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes con todo. Bueno, para iniciar vamos a recordar un poco de lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo respecto al área de comunicación. A ver, ¿quién me puede decir qué corrientes literarias hemos visto? ¿De qué hemos hablado? A ver, participación, chicos. Buenas tardes, yo recién estoy ingresando primera vez, no sé qué habrán hecho la semana pasada. A ver, no necesariamente solo de la semana pasada, ¿sí? Desde la primera clase que hemos tenido. A ver, ¿quién recuerda de los que han participado en cada sesión? ¿De qué corrientes literarias hemos hablado? ¿Mm? Recuerden que hemos estado hablando de diferentes corrientes literarias que pertenecen a la literatura universal, ¿eh? Tengamos en cuenta ello. Chicos, ¿quién se recuerda? O que quizás no todo, pero algunas cositas que ustedes recuerden, a ver. Porque no todos me van a decir que es la primera vez que se han conectado, ¿cierto? Alex Aguilar Leiva. La semana pasada estaba hablando del teatro griego, me parece, ¿no? Ya. A ver. La Ilíada, la Odisea, eso, ¿no? Uh-huh. Muy bien. A ver, nosotros hemos iniciado y hemos hablado sobre la corriente literaria que va a iniciar con ese proceso dentro de la literatura universal, al cual se le conoce con el nombre del clasicismo, ¿sí? El clasicismo se va a desarrollar en dos tipos se podría decir, dos etapas, Oriente y Occidente. En el Oriente mencionábamos que vamos a hablar sobre las manifestaciones en China, en India y en hebreo, ¿sí? Son diferentes manifestaciones. Y en el occidente, que es el cual tuvo mayor realce, mayor importancia, respecto a ello, vamos a tener a Grecia y a Roma, ¿sí? Como decía su compañero, donde mayormente se desarrolló la literatura universal dentro del desarrollo de la se podría decir, de la historia, fue con el inicio del clasicismo, ¿ya? Del cual vamos a hablar de la primera, de Occidente, de Grecia, que es la literatura griega. ¿Sí? La literatura griega dijimos que es una de diversos, es un lugar, mejor dicho, en Grecia, en el cual va a tener diferentes manifestaciones sumamente importantes dentro del desarrollo de la literatura griega. Ya aquí va a haber griegos que van a escribir, pero lo que va a predominar en ellos va a ser la oralidad.
porque todo se va a basar en tiempos muy antiguos en el cual no existía todavía el avance mucho de la tecnología y en el cual la persona que pertenecía a esa época lo único que hacían era el manifestarse de manera oral, ¿sí? Y ahí va a haber la aparición de los rapsodas, ¿sí? Que eran personas que iban de pueblo en pueblo contando las diferentes hazañas de los héroes, ¿sí? ¿Recuerdan ello? Ahora, dentro de las características de un literato griego, se podría decir, uno va a ser racionalista, ¿sí? Va a tener predestinación o fatalismo. Dentro del desarrollo, lo que ellos plasmaban en sus temas, en sus escrituras, era eso, ¿no? Manifestar todas las vivencias que ellos tenían. Ya esa va a ser su importancia de ellos. Lo van a manifestar dentro de sus escritos. Va a haber una búsqueda de la belleza, de la perfección, y va a haber el artista clásico, va a ser adicto a lo intelectual. No lo va a hacer por hacer, ¿cierto? Y dentro de ello tenemos al mejor representante dentro de la literatura griega, que va a ser Homero, ¿cierto? Del cual se mencionó de que de Homero no se conocía mucho por el mismo hecho de ver de que en esa época no había mucha tecnología, ¿cierto? Y por ello no se podía mejorar y mucho menos dar a conocer a muchas personas. Entonces no se sabía tampoco quién lo había escrito o quién había escrito una historia ya que se manifestaba oralmente. Entonces llegaba a voces, pero sin necesidad de mencionar si la persona que lo estaba manifestando era la que había creado la historia, ¿sí? Y una de sus mayores obras son la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Y que son dos obras magníficas que hasta el día de hoy se viene trabajando. ¿Sí? Y luego, como dijo su compañero, nosotros hemos hablado sobre el teatro griego. ¿Sí? El teatro, como su mismo nombre lo dice, se enfocó mucho en lo que era el teatro, la evolución del teatro, ¿cierto? Ya que habíamos tenido lo de la narrativa, ¿no es así? Ahora, el teatro, la mayoría, o pues, por no decir toda, va a surgir, va a surgir en Grecia, pero en los centros rurales antiguos de Grecia, ya en lugares donde no existía mucho esta evolución, ¿no? No se practicaba mucho. Ya recuerden que toda actividad que se desarrollaba dentro del teatro griego en sus inicios era más que todo en adoración o culto al dios Dionisios. ¿Quién era el dios Dionisios? Camila. ¿Quién fue el dios Dionisios? Alex, Daisy. ¿Quién fue el dios Dionisios en la antigua Grecia? En la cual los teatros se hacían en honor a él nada más. ¿Quién era? Daisy. Alex Aguilar. Alexis.
¿Levantaste la mano? Puedes activar tu micro, Alexis. Profesora, ese fue el dios del vino, ¿no? ¿O me equivoco? Exacto, sí. El dios Dionisios era el conocido dios del vino, ¿ya? Y también de la fertilidad. Entonces, en el teatro griego, lo fundamental para ellos era manifestar todo en honor a él nada más. En honor a él eran sus alabanzas, sus cánticos, pero no era, recuerden que no era un teatro como lo que en la actualidad conocemos. A medida del tiempo se mejora el teatro, ¿sí? Con diferentes participaciones, pero se inició con cánticos, con alabaciones, con danzas, coreografías. Entonces, ¿para qué? Para que ellos se vaya a manifestar de esa manera. Y era un poco individualista. ¿Por qué les digo individualista? Porque ahí no había contacto entre actores y también la actuación va a ser tomada como una actividad superficial, no van a tomar una gran importancia y tampoco respetar a los actores, ya que con el tiempo se va a ir mejorando ello, ¿no? Entonces surge más que todo de esa manera, ¿sí? Eran individualistas, usaban máscaras para definir o manifestar si tú dentro de la historia era un personaje triste, alegre, entonces ellos lo manifestaban con máscaras nada más, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos al mayor exponente, a Sófocles, ¿sí? Que va a vivir en la mayor, cuando hay mayor apogeo del teatro griego, ¿sí? Él, él va a aumentar a 3 al número de actores en la escena y va a introducir, que se le va a conocer como el triagonista. Sí, como les decía, a través del tiempo, a medida del tiempo, se van a ir cambiando diferentes formas del teatro por su mismo afán y necesidad también, ¿ya? Sófocles va a profundizar en la psicología de cada uno de sus personajes y va a decorar el ambiente del escenario. Como les decía, ¿no? Era un teatro simple, no había mucho, entonces con el tiempo, con diferentes aportes de diferentes escritores, van a ir mejorando. Por ejemplo, con Sófocles ya se va a hablar sobre su ambiente, ¿no? Ya lo van a decorar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que no se hacía antes, ¿no? Y que así va a ir mejorando. Y dentro de ello hemos hablado lo que es de Edipo Rey, ¿cierto? Hemos hablado de Edipo Rey, que es una de las mayores obras importantes dentro del teatro griego. ¿Algo, chicos, hasta ahí recordaron? Muy bien. Y por último, habíamos hablado ya lo que era referente a la literatura medieval, ya la literatura de la Edad Media, con Dante Alighieri, con su obra magnífica La Divina Comedia. Sí, la semana pasada se les vino narrando todo este proceso al cual Dante va a manifestar en esta su obra una de las mayores importancias, lo que es el destino del ser humano, ¿no? De las almas. Recuerden que ahí se tenía como musa de inspiración o se podría considerar como la salvación del ser humano a la mujer. ¿Sí? Muy bien. Y con eso hemos culminado lo que es el área de comunicación. El día de hoy vamos a hablar del área de razonamiento verbal o también llamado habilidad verbal. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? De oraciones incompletas. ¿Alguna vez ustedes han visto el formato del desarrollo de ejercicios de oraciones incompletas? Chicos. Sí, mi.
Yeslin, no te logré escuchar muy bien. Me avisan, por favor, si se me está logrando escuchar, si no, no hay ninguna interferencia, porque acá en Huaraz está que yo horrible y no vaya a ser que Sí, no me vayan a estar escuchando. sí la escuchamos. Ah, ya. A ver, Yeslin, ¿alguna vez has visto algún formato de ejercicios de oraciones incompletas? ¿O más o menos conoces qué es? Hoy me siento ¿Mm? ¿Cómo? varias. En los módulos que nos dan se encuentran varias Ya. oraciones ¿Qué creen que incompletas. sean las oraciones incompletas? ¿Cuál será su definición? ¿Cuál será ese fundamento que ellos tienen? ¿Cuál será la finalidad? ¿Qué características tendrán? ¿Ah? Es hallar el orden de la oración. ¿Mm? Es como hallar el orden de la oración. ¿El orden de la oración? ¿Qué más? A ver, Alexis Sebastián. Profesora, yo creo que eso de ahí es encontrar, ¿cómo se llama? Las palabras exactas para poder completar esa oración. Ya, muy bien, excelente. Daisy Cuya. Sí, Miss. ¿Qué entiendes por la palabra oraciones incompletas? ¿Qué querrá decir? ¿Qué nos Oraciones puedes decir de ella? ¿Mm? No dejé entender bien, Miss. No, ¿tú qué entiendes? Yo te digo oraciones incompletas, ¿qué entiendes? ¿De qué crees que tratará? A las palabras que no completamos bien. Ya, ya, muy bien. Kevin Florian. Kevin, ¿qué entiendes por la palabra oraciones incompletas? ¿Qué será para ti? Pues las oraciones incompletas, yo diría que hay oraciones que no son completas, no están hechas por completo y que faltan completar, ¿no? Ya. Que Ujú. aún podríamos nosotros también poder completarlo con nuevas palabras. O Exacto. Ujú, muy bien. Digmelia Muñoz. Sí, Digmelia, ¿qué entiendes tú por la palabra oraciones incompletas? que las oraciones no están completas, ¿Cómo? que las oraciones no están completas, falta completar. Ya, que hay oraciones que no están completas. Ujú, muy bien. Kelly. Kelly. Hola, Miss, buenas tardes. Kelly, ¿qué entiendes tú por las palabras oraciones incompletas? Son palabras que faltan completar, palabras que no tienen significado. Ya, Ajá, que no tienen acento y para completar. muy bien.
A ver, sí, tiene mucho de relación de lo que ustedes me han ido manifestando. Cuando nosotros hablamos de oraciones incompletas, son aquellas preguntas que van a estar conformados por textos, pero no textos extensos, sino textos breves, ¿ya? Son pequeñas, se podría decir, párrafos de algún tema en específico, ¿ya? A los cuales se le ha quitado o suprimido también eh, uno de sus elementos, una de sus palabras, ¿ya? Puede ser adjetivos, puede ser verbos, puede ser sustantivos, pero se le ha quitado dentro de esa oración, ¿ya? Del cual, para yo poder desarrollar este tipo de ejercicios, me tengo que guiar de dos criterios en específico, que es el criterio de la gramaticalidad y el criterio de la coherencia textual. Yo debo de respetar esto. ¿Por qué? Porque al momento de yo desarrollar un ejercicio de este tipo, lo primero que debo de hacer es leer el ejercicio. ¿Para qué? Para yo sacar el tema. Porque dentro del formato de estos tipos de ejercicios, yo siempre voy a tener alternativas, pero no quiere decir que todas vayan a coincidir. Solamente una va a ser mi respuesta, el cual me va a mencionar cómo es este desarrollo, ¿ya? Ahora, primero lo que hago es leer mi ejercicio y definir el tema. ¿De qué me están hablando? ¿Y qué tipo de palabras me estarán faltando dentro del desarrollo del texto? ¿Ya? Para luego yo ver las alternativas y ver específicamente cuál es la palabra que le está faltando. Ahora, cuando nosotros después de leer ya sabemos, debemos de identificar qué criterio está fallando, el criterio de gramaticalidad o el criterio de coherencia textual. El criterio de gramaticalidad va a estar relacionado con el género, ¿ya? Con el género, la temporalidad y el número de sujetos intervenientes en la oración. ¿Qué quiere decir ahí? Que las cuales están antecediendo a mi oración, porque va a haber diferentes formatos, de las cuales puede ser que al inicio le falte o quizás después de una palabra le falte. Si yo digo, las lograron escapar del hambriento zorro, es el las que me está indicando. ¿Qué tipo de palabra le está faltando? ¿Mm? Chicos. ¿Qué tipo de palabra le estará faltando? ¿De qué tipo de género? A Eso ver, de ahí es, profesora, dime. eso de ahí es de género femenino, porque está diciendo las. Exacto. ¿Y en qué número? ¿Cómo así, profesora? No, no la entendí. A ver, cuando nosotros hablamos de género y de número, género se divide en dos, ¿cierto? Masculino y femenino. ¿Ya? Número se separa también en dos, número plural y número singular. Plural cuando hablamos de varias cosas y singular cuando hablamos de un solo objeto o cosa, ¿ya? Entonces yo digo las, es del género femenino, pero ¿en qué número está? ¿Plural o singular? En plural, profesora. Plural. Entonces, la palabra que yo debo de completar debe de estar en género femenino y en número plural, porque yo no puedo decir, por ejemplo, las pollo lograron escapar del hambriento zorro. ¿Tendría sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, el criterio de gramaticalidad me sirve para yo poder identificar
en qué género y en qué número debe ir la palabra que me falta, siempre y cuando yo tenga esta, ¿no? Si yo tengo al inicio las, espacio en blanco, lograron escapar del hambriento zorro, yo ya sé con la palabra las que la palabra que le vaya a seguir o con la que yo vaya a completar debe de estar en género femenino y en número plural. Ese es el criterio de gramaticalidad, identificar qué tipo de palabras, en qué género, en qué tiempo y en qué número se encuentra. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, tengo alternativas. Tengo gallos, pollo, pollitos, gallegas y gallinas. ¿Cuál creen que le debería de completar en la oración que les he manifestado? En las lograron escapar del hambriento zorro. ¿Cuál creen que irá? Gallos, pollos, pollitos, gallegas o gallinas. Profesora, serían las gallinas. Exacto. Las gallinas lograron escapar del hambriento zorro. ¿Guarda mejor sentido que la primera que les dije o no? ¿Guarda sentido, chicos? Sí, Miss. Sí, Sí, existe más ¿verdad? coherencia, profesor. Exacto. Entonces, lo primero que he hecho, leo mi ejercicio, identifico el tema de qué me están hablando, luego veo el criterio de la gramaticalidad, ¿cierto? La gramaticalidad y ahí recién obtengo mi respuesta. Al final ya se toma en cuenta lo que es el criterio de coherencia textual, que es lo que hemos hecho al final y yo les he ido preguntando, ¿ya? En este tipo de criterios se va a basar mucho en la lógica, ¿ya? En el sentido común, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el contexto de la oración. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando yo vaya a completar una oración, al momento yo no cumplo simple, no, ya, yo para mí creo que es esta la respuesta, lo marco y ya está. No, para yo verificar si mi respuesta está correcta o no, tengo que guiarme de estos dos criterios, gramaticalidad y coherencia textual. La coherencia textual se mide al final. Cuando yo ya haya completado, hago una última lectura con la palabra completada y veo si tiene sentido o no, si tiene coherencia al momento de pronunciarlo. Por eso les decía, ¿no? Ahora, si yo digo, las pollo lograron escapar del hambriento zorro, no tiene sentido, no hay una coherencia. Pero si yo digo, las gallinas lograron escapar del hambriento zorro, ahí sí tenemos sentido y coherencia, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, tu amor, mi inquieta y turbada alma. ¿Qué palabra creen que irá? Puede ser aletarga, destroza, mata, desespera o apacigua. ¿Cuál creen que irá? ¿Mm? Chicos, Daisy, Kevin, Alexis, Alex Aguilar, Jesslyn. La sé, profesora, no sé si me equivoco. A ver, tu amor mata mi inquieta y turbada alma. Podría ser, no, no sé, profe. Ya puede ser. A ver, otra respuesta que quizás vayan a tener. ¿Destroza? ¿Cómo? Destroza. A ver, tu amor destroza mi inquieta y turbada alma. Apasiona, Miss. Apasiona, apacigua, tu amor apacigua, me inquieta. Por ejemplo, ¿yo cómo me doy cuenta qué tipo de palabra me falta? Porque la que le sigue también está en género femenino. Entonces, debo de completar con uno de género femenino. Puede ser, tu amor apacigua mi inquieta y turbada alma. O tu amor desespera mi inquieta y turbada alma. Ahí, por ejemplo, eso no tendría sentido, porque desespera e inquieta es lo mismo, son sinónimos, ¿cierto? Ahora, apacigua puede ser porque es lo contrario. Tu amor apacigua ya me inquieta, ¿no? Esa alocada alma que ella tiene
lo apacigua, lo tranquiliza, ¿cierto? Y turbada también es de turbulencias, de intranquilidad. ¿Esa tendría mucho más sentido o no? Sí, Miss, tiene más sentido. Sí, Miss. Exacto. Entonces yo de esa manera obtengo mi respuesta. Ahora, dentro del desarrollo de su módulo hay este tipo de ejercicios de los cuales te pregunta, ¿no? Te dice que me marques la alternativa correcta y que de las que no me has, por ejemplo, marcado, no me lo has elegido, ¿por qué creen que no hemos elegido las otras alternativas? Y que solamente haya una que sea la respuesta. ¿Cuál sería ahí tu respuesta? Por ejemplo, ¿por qué no marcaste la alternativa B que dice destroza? Porque no tiene coherencia, Miss. Exacto, porque al momento de yo colocar dentro del desarrollo de mi oración, uno no tiene sentido y no cumple con el criterio, que es de la coherencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera, yo me rijo en dos criterios para poder desarrollar mi ejercicio. ¿Fácil o difícil? Si sigo ambos criterios. Miss, Dime. está fácil, solo es que tenemos que entender. Exacto. Muy bien. Y por último, vamos a conocer un último tipo de criterio que es de precisión léxica, que también es aquel que nos va a basar mucho en lo que es el sentido, la coherencia, ¿ya? Pero en precisión léxica nos vamos a enfocar en identificar qué palabra le falta, pero siguiéndonos mucho del tema del cual están hablando, ¿ya? Ese va a ser la finalidad de yo identificar. Yo no puedo colocar, por ejemplo, no me dicen, el animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó en los asistentes. Me están hablando sobre la actitud de público que tuvo al asistir a ese concierto, ¿cierto? Entonces, yo puedo colocar que causó quizás aburrimiento, que causó, por ejemplo, entusiasmo, ¿cierto? O quejidos quizás. Entonces voy a identificar de acuerdo a mi tema qué palabra le estará faltando. Y al inicio yo identifico, no puede ser ni queja, ni rechazo, ni aburrimiento. ¿Por qué? Porque al inicio dice que el animado concierto, ¿qué me quiere decir ello? Que el concierto estuvo muy llamativo o muy alegre, ¿cierto? Entonces yo ya sé automáticamente qué tipo de palabra le vaya a faltar, ¿ya? De acuerdo al significado de mi oración. Ese es uno de los criterios. Entonces tenemos tres criterios: precisión léxica, gramaticalidad y coherencia textual que nosotros debemos tener en cuenta para desarrollar este tipo de ejercicios. Ahora, tenemos métodos de solución. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo no agarro y me ven con mis ejercicios y digo, ya. Entonces yo empiezo a desarrollar rápidamente sin ni siquiera seguir estos criterios. No, lo primero que debo de hacer es analizar el enunciado, ¿cierto? Analizar, identificar qué tema, de qué me están hablando, ¿sí? Segundo, debo de identificar y subrayar los rastros verbales, ¿ya? Identificar los rastros verbales, las acciones, ¿ya? Y ver también qué tipo de palabra me estará faltando. Y por último, debemos completar la oración mentalmente. ¿Por qué debemos completar la oración mentalmente en un inicio? Porque al final, recién cuando yo complete ya de manera escrita, es que es mi respuesta final, ¿ya? Pero yo no puedo agarrar y digo, ya, la ligera, rápido, mi primera, ya, esta es mi alternativa, la marco así sin ni siquiera haber visto el criterio de coherencia textual. Ahí cometo error. Y eso es lo que mayormente ustedes realizan y se comete errores ahí, ¿no? Ahora, muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos.
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Alex, Alexis. No, profesora, ninguna. ¿Ninguna duda? Daisy. Digmelia. Camila. Jesslyn, No, Kelly, no, mi ninguna. Maribel. Ay, Ninguna, mi profesor, yo recién ingresé. Ya, Shirley. Muy bien. Bien, Maribel me parece que dice que recién ingresó. Muy bien. A ver, lo que hemos estado viniendo a hablar, ya que no hay dudas, para que puedan ya desarrollar los ejemplos, hemos estado hablando sobre oraciones incompletas, ¿cierto? Hemos dicho que las oraciones incompletas es aquel tipo de ejercicios que se le ha suprimido dentro de las oraciones alguna palabra. Pueden ser adjetivos, sustantivos, cualquier tipo de palabra que ya se le haya suprimido, ¿cierto? Pero este tipo de ejercicios me permite a mí guiarme de 3 criterios para yo poder desarrollarlo. Yo no desarrollo porque ya esto para mí es la respuesta no. Se basan en 3 criterios: el criterio de gramaticalidad, el criterio de coherencia textual y el criterio de precisión léxica. En esos 3 elementos se basan para yo poder desarrollar, ¿cierto? Y ustedes ya se dieron cuenta cómo es el criterio de gramaticalidad. El criterio de gramaticalidad se va a enfocar en 3 entes: el de tiempo, género y número. Debo de identificar que las palabras que estén ahí, ¿cuáles son? ¿En qué tiempo está? ¿En qué género está? ¿Y en qué número está? Para yo saber qué tipo de palabra le está faltando. Si mi palabra que está ahí está en género femenino y en número singular, obviamente que la palabra que yo vaya a completar ahí debe de estar de la misma forma: género femenino y número singular, porque si me dice la, yo no puedo decir la, por ejemplo, la carro. Yo podría decir la carro. No. No, ¿verdad? Entonces, ese criterio de gramaticalidad me ayuda en identificar qué tipo de palabra le vaya a faltar. Entonces, yo debo de buscar una palabra que sea en femenino y que esté en singular, ¿sí? Y luego tenemos el método de solución. Primero, analizo mi enunciado, mi texto, identifico mis rastros verbales y completo la oración mentalmente para que al final yo marque. ¿Sí? Si no, yo no marco a la primera respuesta que vaya a tener. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos un ejercicio. A ver, lo desarrollamos siguiendo esos 3 criterios. 2 minutos para ello. 2 minutos para ello. A ver, ¿cuál será la alternativa? A cualquiera voy a llamar a preguntar, ¿eh? Dice la respuesta C, si no me equivoco. ¿Cómo? No te escuché muy bien. La C, profesora. La C, Miss. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Dice, la leche es el mejor alimento para, demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con, lo previenes de enfermedades respiratorias. ¿De qué nos están hablando? Nos está hablando de la leche, Miss, que nos puede dar alimentos y lo que nos puede proteger de las enfermedades más que todo.
Muy bien, a ver, entonces yo completo. La leche, ahora, ¿cómo yo sé qué tipo de palabra debe ir primero? Está el singular, Miss. ¿En singular y en qué género? em, Masculino o femenino. A ver, las que Género me dieron su femenino. respuesta. Femenina, profesora. Exacto. A ver, chicas, recuerden que debo de seguir los criterios, ¿ah? Porque yo no puedo marcar por marcar. En algunas preguntas voy a coincidir y puede que sea la respuesta correcta, pero en algunas no. Por eso debo de seguir los criterios. Entonces, está en género femenino y número singular. Entonces, sí estaría bien decir materna, porque yo no puedo decir la leche, puede ser de fórmula, o la leche Ensure, o la leche Gloria, puede ser. Acá hay distractores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la leche materna es el mejor alimento para bebés, ¿ya? Para bebés, género masculino. Para bebés, estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. ¿Tiene sentido? ¿Se rige en criterio de gramaticalidad, en la precisión léxica? Ay, ¿Para todos? ¿Cumple con los 3 criterios? Sí, profesora. Sí, entonces mi alternativa sería la C. De esa manera. Pero recuerden, no en todas las preguntas voy a coincidir si no sigo con los criterios. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos otros 2 ejercicios más. A ver, a practicar. Pero acá síganme. Ya están, estos son mucho más cortos, así que pueden respetar los criterios para obtener su respuesta. Trabajar. Igual, 2 minutos nada más. Para mí es en la primera pregunta. Ya, a ver, los dos desarrollamos. Y luego pregunto y trabajo con Yeslin la primera pregunta, ¿ya? Trabajo contigo para ver, a ver cómo has identificado la respuesta.
¿Ya está, chicos? A ver, ¿dónde está? Yeslin. Se retiró, me parece. ¿Quién me estaba manifestando sobre la pregunta número 1? Disculpen. Se desconectó, profesora, es Jeslyn. Ah, Yaslin. Ahí está, regresó nuevamente. Yaslin, tú está. A ver, Yaslin, en el primer ejercicio dice, es a partir de los primeros de su experiencia, de su existencia, que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. ¿Qué criterios te has basado acá para dar la respuesta? ¿Y de qué te habla la oración? Primero, a ver, ¿de qué te está hablando la oración? ¿Cuál es el tema? Yaslin. Abandonó de nuevo la llamada, profesora. Quizás su red debe estar mal. A ver, chicos, acá, mientras regresa, es a partir de los primeros de su existencia. ¿Qué criterio? El criterio de gramaticalidad. ¿Qué tipo de palabra creen que falte? La B, el momentos. A ver, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Sí, Sí, ¿verdad? Muy bien, porque si podría ser la E, no, porque diría la necesidad de aparecer, de darse a conocer. Aparecer con darse a conocer pareciera el significado de la palabra, ¿cierto? Y no tendría sentido ahí. Muy bien, sería la B, ¿cierto? Excelente, la B. En la pregunta número 2. El resultado del emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. La A, ¿se puede ser la A? El resultado del desequilibrio traumático emocional en los educadores inmediatos del niño pueden ser catastróficos. Disculpe, mi señorita, que se me va. Ya. A ver, acá ha habido un pequeño error. Ya no hay para la siguiente. A ver, estos dos. Constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Ahí. ¿Cuál será la alternativa correcta? La B, Facilidades. Constatar las facilidades que supone alterar el estudio con el ideal es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Tiene sentido? No, ¿Cuál sería? La B. La B, a ver, no me adivinen, ¿ah? Recuerden guiarse de los 3 criterios. Constatar las ventajas que supone alterar. A ver, ¿quién habló? Yo, profesora, y era para decirle que estoy de acuerdo con la compañera. A mí también me salió la B. La B. A ver, estamos probando con ella. A ver, constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil. Siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Excelente. Esa sí tiene La B. La B. Muy bien. No revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Cuál creen que sea la respuesta? La C, La C. La C. A ver, no revisar el propio acto nos abocaría a una vida de dementes. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. No, la E es, profesora. A ver, Disculpa. no revisar Y el era propio. La E, profesora, la E.
La E, no revisar el propio pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Estaría bien? Sí, Miss. Excelente. Muy bien. Entonces, de esa manera, yo desarrollo mis ejercicios. ¿Ya? Muy bien. ¿Fácil o difícil? Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? profesora. Exacto. Ustedes lo único que tienen que hacer es basarse en el desarrollo de los diferentes criterios, ¿ya? No marcar por marcar, porque se dan cuenta que con algunas coincide y con algunas no, ¿ya? Entonces esos criterios me ayudan a mí. Muy bien, chicos. Bueno, la clase ha sido hasta el día de hoy con mi persona hasta aquí. Espero me hayan podido comprender. Cualquier duda, inconveniente, igual que tengan, no duden en escribirme y recuerden, cuando ustedes me escriban y es la primera vez que me escriban, manden sus datos completos, porque si no, yo no sé quién me escribió. Me dicen, profesor, ayúdame, pero ni sé ni quién es, ni se presentó, no. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy con mi persona. Nos vemos de acá en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.